Buenas tardes. Seguimos aclarando las inquietudes. Nos han escrito mucho sobre el bautismo, sobre el bautizarse y el por qué bautizarse. Una de las primeras cosas que tendría que decir es que el bautismo es una ordenanza. Jesús lo dijo muy claramente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, siendo una ordenanza, nosotros, para ser discípulos, debemos bautizarnos en agua. ¿A qué edad? Que es la otra pregunta. Entonces tendríamos que ver el bautismo, qué es según la Biblia, y entonces nos habla que es de arrepentimiento. Por eso muchos la inquietud es: ¿cómo me voy a bautizar si a mí ya me bautizaron? Y ahí está la parte central del asunto. Una cosa es que yo tome la decisión, voluntariamente confiese, voluntariamente me arrepienta, voluntariamente declare, voluntariamente vaya y haga o reciba. Y otra cosa es que nos cojan, nos alcen, nos lleven, contesten por nosotros y decidan por nosotros. Una cosa es decir, yo me bauticé, y otra cosa es, me bautizaron. Por eso, nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces, a los niños no se bautizan. ¿Por qué razón? Porque uno le dice al niño, confiesa, sí, pero ¿qué confiesa? ¿Se arrepiente? Sí, pero ¿de qué se arrepiente? O ¿te vas a arrepentir? Mami, me arrepiento. Mami, ¿qué hago? Entonces no está tomando una decisión, sino está siguiendo unas pautas. Por eso cuando el Señor dice ir y hacer discípulos, pues entonces es ir, enseñarles, que la persona voluntariamente tome la decisión y de acuerdo a ello confiese, porque se confiesa de corazón, se arrepiente de corazón, y también hay una parte hermosa, y lo dice Romanos 6:3-6. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí nos da una claridad. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos bajando, muriendo con Cristo, y estamos subiendo, resucitando con él. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga un cambio, para que tu confesión te lleve a tener ese cambio que el Señor da. Los niños salen, de pronto en el momento por el agua fría lloran, pero ellos después siguen jugando como tal y siguen como si nada. Por eso ya nosotros, cuando nosotros tenemos esa decisión, entonces nosotros tomamos firmemente ese cambio. O sea, en el bautismo tiene que haber un cambio. Tú no puedes seguir, Pablo muy claramente lo dice, porque nuestro viejo hombre
fue crucificado. Tú estás crucificando al viejo hombre, a ese cuerpo del pecado, para que tú y yo no sirvamos más al pecado. Hay gente que va, se bautiza y entonces ya me dice cristiano y sigue como tal. Hay gente que no ha tomado o no ha visto la seriedad de las cosas. Como ordenanza lo cumplimos, pero debemos saber qué estamos haciendo. Y debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo en nuestro proceso. Por eso ante las preguntas del uno y del otro, aquí hemos querido contestarlas, porque esas son una de las cosas que a la gente le ha quedado esa inquietud. Porque si yo ya me bauticé, ¿por qué tengo que volverlo a hacer? Es que a mí me bautizaron cuando yo era pequeño, claro, tiene toda la razón. Fue cuando tú fuiste bautizado. Y entonces podemos ir a la palabra y dice Mateo 3:11, a Juan le estaban preguntando sobre el bautismo y dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, las dos clases de bautismo, que era lo que me estaban preguntando, ¿cuántas clases de bautismo hay? Está el bautismo de agua, que es para arrepentimiento. Tú tomas la decisión por el Señor y tomas la decisión de morir con Él y resucitar con Él. Y está, después de ese cambio, después de ese momento, viene el bautismo en espíritu, de acuerdo a ese firme caminar de fe. El Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y es cuando recibimos los dones. Nosotros ya traemos los talentos, pero es cuando recibimos los dones y el Espíritu Santo los da como quiere. Entonces, ahí vamos entendiendo realmente lo que es el bautismo y por qué me tengo que bautizar. Y entonces podríamos ir a Hechos, capítulos 2, versículos 37 y 38. Y estamos hablando del discurso de Pedro. Pedro predica a Cristo, Pedro predica sobre todo lo sucedido. Y entonces dice que a todos los que estaban ahí al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso, porque tú te bautizas, cumples con la ordenanza de Cristo y después viene el recibir el don del Espíritu Santo. Y estamos nuevamente hablando del arrepentimiento. Es un bautizo de arrepentimiento y conversión. Es el cambio que debemos tener, es la decisión que debemos tomar. Y podríamos ir a Hechos capítulo 5, Hechos versículo 8, del 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Estamos hablando del bautismo de un extranjero, de un etíope. ¿Qué le dice Felipe? Primero, que debe creer.
¿Crees? Pero había algo en su corazón que decía, ¿qué impide? ¿Qué impide? Muchas veces lo que impide el bautizar no son los prejuicios. ¿Qué impide? Muchas veces las teorías que nosotros traemos, los conceptos que nosotros traemos. A mí ya me bautizaron, yo ya soy bautizado, ¿yo por qué me tengo que bautizar? No, es una decisión personal. El Señor nos va llevando de la mano y el día que se toma la decisión, entonces qué rico cuando la persona dice, pastor, yo me quiero bautizar. Eso es algo hermoso porque es la decisión de la persona, pero la gente piensa que es la decisión de bautizarse. No, es la decisión de cambiar en el Señor. También es triste ver, y lo digo con todo respeto, que hay gente que, el domingo hay bautizos en la iglesia, pues vamos a ver qué pasa. Y llevan una camiseta blanca y de pronto les dicen, oiga, ¿no se va a bautizar? Ay, sí, venga, yo me bautizo. Fueron, lo tomaron como quien va y se echa un duchazo. ¿Por qué? Porque lo ve uno igual. Lo ve uno que siguen igual. No es esa decisión, no es esa convicción, no es ese caminar, como dice la palabra. Por eso, qué importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta todo lo que nos dice la palabra para que la cumplamos, para que la vivamos, para que seamos diferentes en nuestro caminar. Qué hermoso que en ese caminar la gente vea el cambio. Y como dice, me decía alguien, es que a mí no me importa lo que opinen. Es cierto, no te debe importar lo que opinen, pero te debe dar testimonio porque eres embajador del Señor. Por eso empieza a mostrar que esa decisión fue una decisión propia, que fue una decisión consciente y que tú quieres ser una persona diferente en el Señor. Por eso el consolidador, la persona que está evangelizando, debería entender también esta parte, porque el Señor es muy claro. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles y trayéndoles al bautizo. No es que yo le hablo del Señor, lo llevo a la iglesia y allá verán qué hacen. No. Es un proceso. Tú lo llevas de la mano hasta que Él realmente va en esa convicción y toma la decisión. No es tomar la oración de fe o hacer la oración de fe, no, es tomar la decisión de bautizarse. Ir y hacer discípulos, bautizándolos. Mire hasta dónde lo deja. En ninguna parte el Señor dijo, id y hablarle de mí. No. El que se bautice y crea en mí será salvo, dice la palabra. Por eso es importante que tengamos claros los conceptos, que miremos si yo lo debo hacer o no lo debo hacer, si yo lo hice o no lo hice, si lo hicieron y tomaron decisión por mí o yo he tomado decisiones. Bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también hay personas, y lo digo con todo amor, pero también con todo respeto, que bautizan en el nombre del Padre. Hay personas que bautizan en el nombre del Hijo, hay personas que bautizan en el Espíritu Santo, pero lo que a mí me dice la palabra es, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de la Trinidad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda venir, porque estamos haciendo esa convicción, pero también estamos haciendo esa decisión. Por eso, miremos, no peleen con los pastores que en un momento dado dicen que no se pueden bautizar niños. Es cierto, yo les entiendo, que los niños entienden, claro.
Mal haría uno decir que no entienden. No, no, ellos son muy inteligentes, entienden. Pero ya tomar una decisión tan trascendental es diferente. Yo puedo venir de un hogar cristiano, pero eso no me garantiza que yo soy cristiano, porque la decisión es personal. Y muchos en hogares cristianos los han crecido y se han apartado del Señor por el testimonio que han visto. Por eso es que la decisión es personal. Ahora, que si lo toma a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, a los 14 años, ya es diferente. Que es que a los 5 años mi hijo se quiere bautizar, mi hijo es inteligentísimo, mi hijo entiende todo, mi hijo ya sabe, sí, pero todavía no está en esa convicción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es confirmarlo en la fe, llevarlo en la fe para que el más grandecito tome una decisión. Y no es que se le esté tratando al hijo ni de que menos inteligente o que no entiende o que no sabe. No. Es de decisión porque aún a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, todavía está tomando una decisión de acuerdo a la dirección. Entonces, claro, él va y dice, mami, yo quiero allá echarme al agua para que me echen la bendición, para que me bendigan, para que... Mire, y lo digo con todo amor, no es así. Afirmémoslos en la fe. Llevémoslo en un proceso hermoso para que después sea una decisión para toda la vida. Esto no es por un rato, no es por un gusto, no es por un paseo, no es por que me lleven o no me lleven, porque me metan a la piscina o no me metan. No es eso. Es una decisión que se hace personalmente por el Señor. Por eso yo los invito a que evaluemos, miremos y realmente entendamos que primero es una ordenanza del Señor y segundo que es algo que yo hago voluntariamente, una decisión personal. Por eso vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que sea Él el que nos guíe, el que siempre esté ahí y nos respalde. Que cada día necesitamos más de la bendición del Padre, que cada día necesitamos más del amor del Hijo y que cada día necesitamos más el trabajo del Espíritu Santo en nuestro caminar para tener esa convicción diaria de estar en las manos del Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos hablas al corazón. Hoy te pedimos, Señor Padre bondadoso, que seas tú reargullendo los corazones, Padre amado. Papito Dios, entendemos, Señor, las ordenanzas de tu Hijo, Padre misericordioso, y una y otra vez, Señor, queremos hacer tu voluntad. Papito Dios, que esa decisión libre, Señor, sea por ti, porque nosotros tenemos ese libre albedrío, donde podemos decidir el sí o el no. Pero como dice la palabra, que el sí sea sí y el no sea no. Que cuando decimos sí es porque realmente queremos un cambio, queremos ser diferentes en el caminar. Papito Dios, que cada día, Señor, seamos los mejores embajadores tuyos, Padre misericordioso. Testigos fieles, Señor, y que podamos hablar de todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre misericordioso, que al bajar, Señor, en el bautismo sea realmente morir al hombre viejo y que al subir sea realmente esa resurrección. Padre misericordioso, sabemos, Señor, que aún en nuestro caminar, Padre Santo, nos equivocamos, podemos pecar, pero no vivimos en el pecado. Podemos en un momento dado equivocarnos, pero no vivimos en la equivocación, sino podemos ir a la cruz y reconciliarnos nuevamente, reconociendo que hemos fallado. Padre Santo, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias porque una y otra vez nos aclaras los conceptos
y nos llevas, Señor, de tu mano bendita. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por todo lo que sigues haciendo en nosotros, porque te necesitamos cada día más. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos, un abrazo grande, el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias a todos los que siguen escribiendo al WhatsApp con las inquietudes y las seguimos recogiendo y seguimos aclarándolas conforme a la palabra. Un abrazo grande y si tienen inquietudes, bien puedan, envíelas y nosotros con gusto las contestaremos. Bendiciones.